lo dijo en la primera hora. La semana anterior el Pleno de la Asamblea Nacional votó, es más, tuvo 4 votaciones, si mal no recuerdo, Belkis, fueron 4, de 4 mociones distintas respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Para allanarse al veto parcial del Ejecutivo se requiere mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los presentes. Pero para insistir en el texto originalmente aprobado, se requiere al menos 92 votos. Claro, mayoría calificada, ¿no? De 2/3 partes. Si no se logra votos en uno o en otro sentido, ¿ya? No hay resolución, porque las resoluciones de la Asamblea tienen que ser en positivo, y si no hay resolución, vencido el plazo, entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley el texto de las reformas como envió el Ejecutivo en su objeción parcial. ¿Cuál es la opinión de Nicolás Vega? Él es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo Pichincha, de AER Pichincha. Nos acompaña acá en esta mañana. Le hemos invitado a Nicolás, que además es un amigo de esta casa, para explorar un poquito los detalles y las expectativas sobre esta reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Nicolás, qué gusto, bienvenido, buen día. Muchas gracias, Fabricio. Buenos días. Un saludo a todos la gran cantidad de oyentes a nivel nacional. Esta emisora, sin duda, es una de las más importantes del Ecuador, sobre todo por la gran cantidad de provincias que llegan. Muchas gracias, Nicolás, muy amable. Bueno, efectivamente tienes razón, hubieron 4 votaciones. Las 2 primeras eran lógicas, porque el veto presidencial tenía que dividirse en 2. Uno, el de los artículos declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional, que de 17 que se presentaron, 12 se acogieron, y la segunda parte era aquella que decía que tenía que acogerse los artículos de inconveniencia. En esa votación, la primera pasó, por lo tanto, nosotros nos sentimos un poco más tranquilos, porque en esos 12 de inconstitucionalidad estaba un poco el meollo del asunto en lo que tiene que ver con coartar la libertad de expresión. El resto obviamente no pasó, y tú tienes razón, hubieron dos ponencias más, las 2 muy parecidas. Yo no sé si es que el reglamento de la Asamblea permite eso, o sea, votar 2 veces sobre lo mismo. O sea, son mociones distintas. Ángel Maita y Mario Ruiz. Es así, pero ambos manifestaban un poco el tema de que tenías que aprobar el 1, el 24 y el 44. Y allanarse al resto. En esencia eran las mismas mociones. Me llamó la atención un poco el tema de cómo se dieron las votaciones. En la primera vez llegaron a tener 89 votos, de 92 que necesitaban. Les faltaron 3 votitos ahí. Faltaron 3 votitos, pero hubieron 5 ausencias. Hubieron 5 diputados que no aparecieron en esa votación. Y en la segunda votación, que prácticamente era lo mismo, a mi modo de ver, si es que analizamos, es exactamente lo mismo, bajaron el número de votos y no se aprobó. También me llamó la atención un poco el hecho de que el presidente de la Asamblea, señor Saquicela, abandonó la sesión, subió la vicepresidenta. Quedó encargada la primera vicepresidenta. Marcela Holguín. Y lo único que hizo Marcelo Holguín es mantener viva la moción después de que ya se había votado. Dijo algo así como: esto es tan importante que hay que seguir hablando y llamaremos. Suspendió la sesión y creo que dijo que llamaba para mañana, si no estoy equivocado, nuevamente a tratarse. Lo que dice claramente de que intentarán, como ha estado pasando últimamente en la Asamblea, tratar de cambiar nuevamente esa votación y a lo mejor alcanzar los 3 votos extras o más que les falten después del fin de semana que ha pasado. Considerando que el plazo se vence el 2 de noviembre y que existe todavía esta posibilidad de reconsideración de la votación. Podrán pedir reconsideración, reconteo de votos, lo que se les ocurra, si es que tienen los votos. Caso contrario, efectivamente, pasará por el Ministerio de la Ley, aprobándose las objeciones que puso el Ejecutivo, porque al final, si es que no existen los 92 votos, tampoco existirán nunca los 70. Eso es lo que va a pasar. Pero de nuevo, si es que hay 12 artículos de inconstitucionalidad, quiere decir que el mismo bloque que Montecristi aprobó la Constitución,
que se ha dicho tantas veces que es garantista de las mejores del mundo, etcétera. ¿Por qué hacemos una ley presentada por ese mismo bloque político yéndose en contra de 12 artículos de la Constitución? El tema es que la Asamblea Nacional, con lo que usted nos está explicando y además poniendo en contexto el pronunciamiento de la Corte Constitucional, de modo alguno la Asamblea Nacional podría insistir en el texto originalmente aprobado si varios de esos artículos fueron de alguna manera o forman parte de este pronunciamiento de la Corte sobre su constitucionalidad. O sea, no tendría sentido. Los 12 artículos de inconstitucionalidad, que además ya se votó y tuvieron más de la mitad más uno, esos tienen que eliminarse de la propuesta de ley. Es imposible que haya artículos inconstitucionales. Por eso digo que nosotros hay que mirar las cosas. Yo siempre soy muy optimista. Creo que hay que mirar no el vaso medio lleno, o medio vacío, sino medio lleno. Y eso yo creo que garantiza la labor de ustedes en lo más importante. Porque al final de cuentas, lo que le pasa al país es la gran pérdida de institucionalidad. Venía escuchando tu comentario, Fabricio, y si tenemos instituciones tan importantes como la Policía Nacional con 7% de credibilidad, eso habla claramente de que en el país la inconstitucionalidad se ha perdido. Si cada día estamos hablando del tema de la judicatura, la justicia, etcétera, etcétera, La inseguridad. El tema de la inseguridad, de la corrupción, de la droga. Lo que tiene que hacer el país en general es preocuparse por recuperar la institucionalidad. Nosotros en AER eso es lo que hemos conversado y eso es lo que queremos hacer, coadyuvar a que el Ecuador vuelva a respetar sus instituciones. Por eso es que digo, a mí me admira que después de que hay dos mociones parecidas, se votan las dos mociones, no se alcanzan los votos, todavía no se dé por terminado y se diga, vamos a dejar suspenso, no sé qué estamos buscando. Por cómo se dio el trámite de esta reforma, las incorporaciones que se lograron en su momento, en el documento que finalmente fue votado, la postura de diferentes sectores del pronunciamiento del Ejecutivo y demás, por todo esto se veía venir un poco lo que ocurrió el pasado jueves en la Asamblea y de aquí en más, ¿cómo se avisora o cuál se avisora que puede ser el futuro de esta reforma a la normativa? Muy buena pregunta, Belkis, pero yo vuelvo al inicio. Creo que tenemos que regresar la vista y tenemos que regresar el razonamiento a encontrar una gobernabilidad en el país. Si es que nosotros vemos todo blanco y negro, es complicado que nos pongamos de acuerdo. Y aquí lo que hemos visto es exactamente eso, dos posiciones extremadamente opuestas, radicales. Y yo creo, no sé qué opine Fabricio, pero yo creo que ha llegado el momento de intentar ver al Ecuador de otra forma. Ha llegado el momento de intentar ver que en el Ecuador podemos dialogar, pues. El pacto de la Moncloa, la concertación en Chile, y así muchos ejemplos nos hablan de que cuando hay más crisis, de que cuando hay más polarización, el diálogo es lo único que nos puede unir. Yo estoy seguro, y desde ayer impulsaremos eso, el hecho de que si es que esta misma ley se conversaba previamente como se debió conversar, no solamente en las comisiones, si es que se hablaba entre diputados, etcétera, capaz había una tercera opción como la que intentaron buscar a última hora, obviamente incorporando únicamente los artículos que tratan de darle una ventaja a las radios comunitarias. Ustedes participaron de la socialización del proyecto de ley, porque además, a ver, vamos a poner un poquito en contexto. Esta discusión nace a partir de que el 24 de mayo del año anterior el presidente de la República entrega a la Asamblea Nacional su primer proyecto de ley, que era el proyecto de ley de libre expresión y comunicación. Se tardaron 14 meses para el trámite hasta finalmente generar la aprobación. Pero digo, en esos 14 meses de construcción del informe, finalmente esa ley del Ejecutivo no se aprobó, sino un informe de minoría presentado por el asambleísta Ángel Maita de Pachacuti, que implicaba ya no una nueva ley, sino una reforma a la ley vigente. Pero en todo este proceso ustedes no participaron, Nicolás. Yo quiero recordarles a ustedes, para poner también todo en contexto, ustedes recordarán Montecristi. En Montecristi es donde realmente empezó todo este tema de mirar la libertad de expresión y las libertades desde otro punto de vista. ¿Y qué pasaba ahí? Pasaba que invitaban a todo el mundo,
le escuchaban 2 minutos y nunca se tomaba ni siquiera una coma de las propuestas. Está en la historia ahí. ¿Lo mismo pasó en este caso? Ayer le invitaron, ayer fue a decir algo y no ha pasado nada. Si lo que buscan es decir, esto se ha consensuado, esa es la famosa socialización. Se invita a todo el mundo, van, le dejan hablar 2 minutos y después dicen, hemos consensuado con todas y nombran... Y no votan consenso. 50 y nombran 50 organizaciones. Pero eso no es el tema. Pero es no como, votar consenso. Perdón, No hubo tal consenso, no hubo consenso en este tema. ¿Cómo puede estar ayer a favor de lo que se propone en la ley que se ha sido vetada? Pregunto, porque al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que busca toda persona sensata, defender el derecho humano, el derecho individual y colectivo a la libre expresión, pues. Yo puedo estar en desacuerdo y puedo no respetar la opinión de cualquier persona, pero tengo que respetar y defender la libertad de esa persona de expresarlo, pues. Y lo que buscamos es precisamente eso, o nos hemos olvidado que la mayoría de actos de corrupción o de delitos cometidos en la mayoría de los casos ha llegado a la opinión pública gracias al periodismo investigativo. Hay gente que nos discute, yo coincido con eso, pero también hay que reconocer, Nicolás, que hay gente que nos discute, ¿no? Hay gente que cuestiona nuestro accionar, que habla de los excesos en el ejercicio de nuestra libertad de expresión. Perdón que hable en primera persona. Yo trato de ejercer mi libertad de expresión, pero siempre entendiendo que la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, sino que hay un límite. El límite es mi propia responsabilidad de lo que asumo. Y yo he dicho acá, el responsable de lo que diga soy yo, no es Belkis, no es Roberto Carlos, nuestro operador, no es el dueño de la radio, no es la administración de la radio, soy yo. Pero a ratos cometemos excesos. ¿Estamos conscientes de aquello, Nicolás? Yo digo que nada puede ser absolutamente abierto ni libre, pues. Y hay cosas que son importantes que debe saber la ciudadanía. Se habla mucho que dicen la autorregulación, no debe haber ley, etcétera. Pero yo les digo, estamos en Ecuador. Y en Ecuador la Constitución dice que tiene que existir una ley de comunicación, pues. Entonces no vamos a discutir eso. Tiene que haber una ley. Eso es confundir a todo el mundo. Tiene que haber una ley. O sea, cuando hay gente que dice que no debe haber una ley de comunicación, está faltando a la verdad porque tiene que haber una ley. Está faltando a la verdad. Es mandatorio porque está en la Constitución. Claro. Porque además está en la Constitución y es mandatorio. Entonces, ¿para qué nos equivocamos o tratamos de confundir? Primero. Segundo, la libertad de expresión, al igual que cualquier otro derecho, tiene sus límites. Y lo que tú estás diciendo es absolutamente real. ¿Por qué razón? Porque el periodismo serio, las personas que ejercen su oficio después de tener conciencia de ellos mismos, después de hacerse autoanálisis, etcétera, todos van a tener una posición. Pero esa posición es deontológica, pues. Esa asociación va con el individuo. Y lo mismo pasa con las empresas, pues. Las empresas, las emisoras, los canales de televisión, los periódicos, cualquier medio, necesariamente, y esté en la ley, tiene que tener una línea editorial y una posición ética que defienda a la ciudadanía. Y yo... Ahí quisiera detenerme, Nicolás, porque a propósito del análisis en este último tramo, quiero plantear una pregunta que nos llega por acá. ¿En qué beneficia esta ley al pueblo común y corriente, nos dicen? Porque claro, cuando hablamos de la ley de comunicación, es cierto, es mandatorio, es una disposición constitucional, es necesario que exista. Cuando nos remitimos a la ley, a la discusión de las reformas, únicamente estamos fijando la mirada hacia los medios de comunicación, la labor periodística y demás, pero tenemos esta contraparte, lo que nos dice la gente, ¿no? Hablamos de libertad de expresión, pero eso se confunde con libertad de difamación, el ciudadano común y corriente queda desprotegido precisamente por ese accionar a veces errado. ¿Qué decir sobre esa contraparte? A ver, yo quisiera dividir esto en 2 partes. La primera, para terminar la primera idea. Existe una legislación en Ecuador que sanciona todo acto que esté reñido con la ley, pues. Y existen los códigos civiles, penales, etcétera, que ya castigan eso. Ahí ya está el ciudadano protegido en ese campo. Pero después de eso yo diría, en la segunda parte, ¿para qué le sirve una buena ley al ciudadano común?
Y voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Por qué hoy hay tanto noticiero de la comunidad? ¿Por qué hoy hay tanta información referente a lo que pasa en las calles, en los barrios, en las ciudades? Por la inseguridad, porque no se hacen las obras, etcétera. Entonces, ¿en dónde beneficia el hecho de que no permitamos que se coarte la posibilidad a la prensa de expresar su opinión, que no es noticia? Porque la opinión es lo que opina cualquier persona. Es una cosa. El periodismo de opinión es una cosa, el periodismo de información es otra. Exactamente, que en esta ley se quería confundir y se quería traslapar. Entonces, ¿en qué beneficia? En que ellos mismos, y he oído en todos los noticieros de estos de comunidad, que todo el mundo dice, si no fuera porque ustedes vienen, nunca nos harían el tapar esta calle, el agua, ni sé qué, algo que esté dentro de la mayor comprensión ciudadana. Pero usando ese mismo ejemplo, en cosas más profundas, pasa lo mismo, pues. O sea, pasa lo mismo si es que ustedes pueden hablar de, como hace un momento hablaban, de que dejaron pasar un filtro de seguridad a alguien que ni era periodista ni era nada y entraba a un recinto policial. O pasa lo mismo si ustedes mañana dicen, resulta que el dinero de los ecuatorianos que debía ser usado en esto se ha desviado hacia acá. No vamos a poner nombres, pero eso es lo que hay que defender y eso sirve a la ciudadanía, desde luego, pues. ¿Cómo no va a servir a la ciudadanía? Entonces, el problema serio que yo veo es, si es que hay 12 artículos inconstitucionales, ¿será porque querían decir que era una ley mordaza o porque habría algún inicio claro de que eso es precisamente lo que buscaba? El intentar tapar las cosas como se hace siempre para buscar lo que mata la institucionalidad de cualquier país, la credibilidad de cualquier persona, es la impunidad. Y nosotros tenemos en Ecuador que evitar la impunidad, pero insisto, tenemos que ver las cosas desde otro punto de vista. Si mañana pasa la votación con 92, manteniendo los 3 artículos que piden o lo que fuera, creo que se ha ganado algo por conversar. Y nosotros necesitamos, creo, buscar una concertación, buscar un diálogo, buscar la forma de no ser blanco y negro, de no insultarnos entre nosotros, de poder coger los problemas que tiene el país y ponerlos sobre la mesa, discutirlos y buscar soluciones. Voy a leer un par de mensajes en la recta final de esta charla con Nicolás Vega, presidente de AER Pichincha, interacción de nuestra audiencia. Acá, por ejemplo, me dice una académica, me dice, el tema es que bajo el pretexto de libertad de expresión se escudan los discursos de odio dentro del periodismo. ¿Qué le respondemos a eso, a este criterio, Nicolás? Yo respondo de la siguiente manera. El odio, la discriminación es cultural y nosotros tenemos que ayudar a que eso deje de suceder. Yo, como sabes, también estoy en el tema deporte. Y en FIFA, por ejemplo, hemos hecho un tema de caballo de batalla, si quieres, la no segregación. Y nos metemos en los estadios, en las gradas, etcétera, para que no haya segregación por sexo, por raza, ni sé qué. Eso es lo que hay que hacer, a todos los ciudadanos. El tema es no es solo la prensa. Ahora, es distinto si es que tú haces apología utilizando los micrófonos de la segregación, del racismo, apología para el delito. O para el odio. Para el odio. ¿Ahí qué hacemos? Y es de ambos lados, porque aquí a veces la gente se olvida lo siguiente. ¿Qué debemos defender? Debemos defender que exista la mayor cantidad de medios de comunicación y que esos medios de comunicación tengan distintas líneas editoriales, que tengan distintas formas de mirar la vida, de mirar la cotidianidad. Y por eso digo, si no es delito decir yo soy de izquierda o soy de derecha o soy de centro, así como no es delito decir soy de Barcelona o soy de Aucas. Así es. El delito, coincido plenamente contigo. El delito está en no decir yo pienso de esta manera para que mi audiencia sepa cómo me debe tomar las palabras que yo estoy expresando. Entonces, ese es un tema claro, pero tenemos que ir hacia adelante y la académica tiene mucha razón. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que dice la ley.
y en los códigos está escrito lo que debemos hacer. Y Nicolás, cierro con esto. Otro mensaje de un oyente. La libertad de expresión debe ser del pueblo, del ciudadano, no de un profesional, porque cada uno tiene sus convicciones y, cuando no, sus intereses o compromisos. Ello se evidencia en forma clara y mayoritaria en el llamado periodismo actual del país, y la ley debe responder a ello, no un periodismo utópico e inexistente y lejos de la realidad. ¿Qué le responde Nicolás Vega a este criterio de un oyente que nos acaba de escribir? Creo que el oyente tiene toda la razón. Yo empecé esta entrevista diciendo que la libertad de expresión es un derecho humano, es un derecho de todos los ciudadanos, de todos los seres humanos. Por lo tanto, claro, él tiene derecho a expresarse y decir todo lo que quiera. Y aquí me quiero adelantar tal vez a algo que pueden preguntarme. ¿Y cómo yo puedo expresarme de la manera que él quiera? Y cuando decía Salvador Quispe en la sesión que usted hacía referencia a Belkis, que él decía, casi me tengo que arrodillar a que me inviten a los medios. Me alegra muchísimo saber que después mío viene Salvador. Y que puede, Salvador siempre está aquí. Y que puede explicar todo lo que él quiera. Porque no hay que satanizar a nadie. Y yo digo un tema, todos tienen derecho a expresar si tienen su opinión, y eso hay que defender. Lo primero que se debe defender es esa libertad. La libertad de todo hombre o mujer, no de ellos ni de ellas, porque cuando digo hombre es genérico, y así dice la Academia de la Lengua. Y el tema es sencillo. Ese es precisamente el derecho que tenemos que defender con toda la legislación que saquemos. El derecho del ciudadano a expresarse. Lo que veo, nada más para cerrar de mi lado, lo que veo es que aún este ámbito pasa por un problema de credibilidad. Nos dicen, es ingenuo pensar que los medios de comunicación empresariales defienden el interés ciudadano. Sí, claro, porque es un discurso que se ha venido manejando durante mucho tiempo por una parte de la sociedad. Y yo les recuerdo algo, y ustedes que son amantes de la estadística, este es un gran ejemplo de lo que tienen que hacer los medios. Es decir, estar en la tecnología tradicional, pero dar el paso hacia las redes. Y las redes logran precisamente eso. Pero les pregunto a ustedes, ¿cuántos trolls es lo que dicen que existen contratados? Por eso es que normalmente en el tema redes uno tiene que ser muy claro en ver de dónde vienen los comentarios y qué es lo que se está diciendo en noticias. ¿Por qué la gente escoge dentro de redes a radio como Sonorama? Porque tiene credibilidad por tantos años de estar, etcétera, y es un medio tradicional que está en redes. Entonces, yo lo que invito a la ciudadanía es, nuevamente, pensamiento crítico, coger con pinzas todo lo que diga cualquier persona. Efectivamente, yo tengo que decir aquí, ¿qué voy a defender yo? Yo voy a defender aquí la libre empresa, pues si soy presidente de él. Y eso significa que tengo que defender lo que también está en la ley, porque la gente se olvida. La ley ya dice claramente, y la Constitución, desde Montecristi, que han pasado ¿cuántos años? 33, 34. El concurso de frecuencias que existió, el de 2016, estaba presentado bajo esa consideración. ¿Por qué no hubieron más radios comunitarias? ¿O por qué no hubieron más radios públicas que cumplan todo lo que decía el concurso y sean adjudicadas? Porque simplemente no es tan sencillo, pues. Porque ustedes que están aquí saben cuánto cuesta y el esfuerzo que se hace para mantener los medios de comunicación. Y yo insisto, si está en la ley, ¿para qué vamos a discutir de algo que esté en la ley? Lo que tenemos que simplemente hacer es que ojalá existan bajo las condiciones que la ley exige y que todos puedan expresarse de la forma que deseen. Correcto. Nicolás, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. A Nicolás Vega, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER Núcleo Pichincha, su criterio respecto del debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Solo citar también un aporte de Vladimir Andosilla, que siempre está en sintonía en nuestro espacio. En el debate sobre el veto está el sistema de protección a periodistas. El texto del gobierno mejora lo definido por la Asamblea, nos dice justamente nuestro
nuestro amigo el doctor Andosilla, que igualmente maneja este tipo de temas. Muy bien. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.